Hoy vamos a hablar de un tema que es la ventilación por volumen. El ventilador es un dispositivo médico que permite suplir las necesidades de un paciente que no puede respirar por sí solo y tiene diferentes variables que se llaman variables de fase, como son el inicio de disparo. Este indica cuándo se inicia la inspiración, lo puede hacer el paciente o el ventilador. El ciclado indica cuándo termina la inspiración e inicia la expiración y puede ser por presión, por volumen, por flujo o por tiempo. En el control, que puede ser por presión o por volumen, es cuando al cumplirse un valor predeterminado se le indica al ventilador cuándo detener el flujo inspiratorio. Si la variable de control es de presión, lo que se determina al inicio es la presión. Esa usted la predetermina y no va a variar. Lo que varía es el volumen y el flujo y varía dependiendo de la distensibilidad y resistencia pulmonar. En la variable de control volumen, lo que se determina al inicio es el volumen y ese no va a variar. El flujo también es constante y la presión es la que va a variar dependiendo de la distensibilidad y resistencia de ese pulmón. Hay diferentes tipos de respiración. La controlada por el ventilador, en donde no deja al paciente hacer nada. La asistida, en donde el paciente inicia la respiración. La soportada, en donde el paciente puede iniciar y el control y el ciclado lo puede hacer el paciente o el ventilador. Y la espontánea, donde todas las variables las hace el paciente. El monitoreo también puede ser clínico, en donde vamos a ver la expansión torácica, la perfusión tisular, si hay taquicardia, sudoración, hipertensión arterial, la saturación de oxígeno y en los gases arteriales la saturación y la presión de CO2. Hay 4 fórmulas que permiten evaluar la severidad de ese compromiso pulmonar, sobre todo en el trastorno de oxigenación. Las 2 primeras se necesitan gases y las 2 de la derecha no necesitan gases. La primera es el índice de oxigenación, en donde vamos a obtener la presión media de la vía aérea por FiO2 por 100 sobre la presión arterial de oxígeno. La PAFI, que es la presión arterial de oxígeno sobre la FiO2, el índice de saturación de oxígeno, en donde la FiO2 por la presión media de la vía aérea por 100 sobre la saturación de oxígeno, y la SAFI, que es la saturación de oxígeno sobre la FiO2. Entonces, la PAFI, si es menos de 100, es un trastorno grave, de 100 a 200 moderado y de 200 a 300 leve. El índice de oxigenación, más de 16 grave, de 8 a 16 moderado y de 4 a 8 leve. La SAFI, menos de 264, equivale a una PAFI menos de 300 y menos de 221 equivale a una PAFI menos de 200. Y el índice de saturación de oxígeno, mayor de 12.3 es grave, de 7.5 a 12.3 moderado y de 5 a 7.5 leve. También podemos monitorizar con la onda de la capnografía. Esta tiene 4 fases. La primera fase es la del espacio muerto. Después es la combinación del CO2 del espacio muerto con ya la expiración del CO2. La fase 3, en donde ya se equipara el nivel alveolar de CO2, aquí donde está el final de la expiración, y al comparar este valor con el CO2 de los gases arteriales, no debe ser, la diferencia no debe ser de 2 a 3 milímetros. Y finalmente la fase 4, en donde es la expiración y empieza una nueva inspiración. Además, debemos monitorizar con una radiografía de tórax para mirar los espacios intercostales, que no haya neumotórax, para mirar que no haya telectasias, que el tubo no esté sobreinsertado o que el tubo no esté a punto de salirse. Podemos también evaluar con ecografías y tomografías pulmonares. Y también podemos hacer un monitoreo con las gráficas que nos da el ventilador. Las gráficas son representaciones en tiempo real de una variable que puede ser presión, flujo o volumen comparado con el tiempo en un ciclo respiratorio. ¿Para qué nos sirve este monitoreo de las gráficas? Analizar la fisiopatología de la enfermedad, si es obstructiva o problema de distensibilidad, detectar cambios en el estado clínico del paciente, optimizar la estrategia ventilatoria, valorar la respuesta a tratamientos o a cambios de modo ventilatorios, evitar las complicaciones de iatrogenia, evaluar el destete ventilatorio y establecer un pronóstico en la evolución del paciente. Aquí vemos pues los tipos de gráficas en el modo presión y en el modo volumen. Vemos que el volumen tiempo, las diferencias entre una y otra, el flujo tiempo, las diferencias entre una y otra, y la presión tiempo. Sobre todo en flujo tiempo, vemos que
En el ventilador por presión, siempre el flujo va a ser decelerante. En el control por volumen, la onda de flujo siempre es cuadrada y generalmente el tiempo pausa inspiratorio es el que representa a la ventilación controlada por volumen y que va a tener unas ventajas en el monitoreo con respecto al modo de control por presión. Aunque aquí hay una pausa inspiratoria, esto no caracteriza el modo controlado por presión, sino que esta yo la puedo hacer de manera manual. Y al hacerla de manera manual, también puedo obtener la presión pico y la presión meseta, como vamos a mirar en la siguiente gráfica. Aquí vemos pues las ventajas del monitoreo que se puede hacer en un modo controlado por volumen. Al programar la pausa inspiratoria, entonces vamos a evaluar diferentes parámetros, como es que la presión pico no debe ser menos de 35 centímetros de agua. La presión meseta, que es la que finaliza en el tiempo pausa, y es como la presión que hay en los alveolos al final de la inspiración, debe ser menos de 30 centímetros de agua. Y otro punto importante para evaluar